En esta presentación vamos a ver a detalle qué es un sistema de riego. Mi nombre es Waldo Ojeda Bustamante y esta es una presentación conjunta con el canal Hidráulica Fácil y el canal de Comey YouTube que tenemos en YouTube. Muchas gracias por sintonizar. Les vamos a explicar a continuación un tema que siempre es interesante conocer varias cuestiones. Por lo pronto, una primera parte, antes de buscar la definición o qué sería un sistema de riego, sería cuáles serían las funciones del riego, para qué queremos el riego. Sobre todo aplicado a través de un sistema de riego, ¿no? Las funciones del riego, la principal es aplicar el agua a la zona radical para que sea absorbida por el cultivo. O sea, y finalmente la planta puede liberarlo a la atmósfera y en ese intercambio gaseoso puede acumular biomasa. A medida que el agua falta en la zona de raíces, los estomas eventualmente se cierran y ya no hay intercambio gaseoso. De esa manera, la planta no acumula biomasa. Es una de las funciones principales. La otra es muchos de los fertilizantes son solubles en agua y un sistema de riego lo que hace es finalmente mover el agua, ¿no? El agua finalmente. O sea, si tenemos un riego por goteo, aplicamos agua de buena calidad y lo que hacemos es estamos moviendo el agua fuera del bulbo de mojado, ¿no? Y podemos ver que las sales se acumulan fuera de la zona humedecida por un sistema de riego, ¿no? Eso es una función también de un sistema de riego, ¿no? Es moverlos fuera de la zona radical para mantener condiciones óptimas, idóneas para el desarrollo de la raíz. Por otro lado, el sistema de riego también podemos aplicar fertilizantes solubles, sobre todo en los sistemas de riego localizado o también llamados por microirrigación, que serían los microaspersión y riego por goteo. La otra parte del sistema de riego, finalmente, también no solo se aplica el riego, también es desalojar excesos de humedad. Entonces podemos tener también tubería enterrada o superficial que me permita desalojar el agua de lluvia, que puede llover sobre todo en zonas, cuando estamos en zonas tropicales. Parte del sistema de riego también es una parte del drenaje. Yo creo en lugares, por eso es importante la parte del riego y el drenaje se van acoplados, ¿no? Y otra parte también pudiera ser sobre todo en riego por aspersión o aún en riego por gravedad. Cualquier riego es de que cuando la humedad relativa es muy baja y las temperaturas muy altas, pues las plantas están muy estresadas. Entonces el riego finalmente también sirve como un refrescante de las plantas, permite aumentar la humedad relativa, bajar la temperatura de tal manera que los procesos de la planta se realicen en la zona de confort de los cultivos. Entonces, tomando con esta, bueno, pues finalmente la función principal es reponer el agua que se pierde por expulsión de las plantas en la zona del cultivo, ¿no? De raíz. Y aquí, bueno, ¿qué es un sistema de riego, no? Un sistema de riego finalmente sería un conjunto de elementos que están conectados, que tienen una función específica para transportar y distribuir el agua desde la fuente de abastecimiento, aquí hasta el punto de aplicación del agua, que sería la zona radicular, ¿no? Radical. Bueno, hay también se llama radicular o radical. Es otro tema interesante, ¿no? Hablan del punto radícula serían las raíces secundarias y radical se refiere más a raíces. Hay una controversia y creo que lo más común es llamarle radical, que se refiere a raíces, ¿no? Aunque ambas partes se usan indistintamente. Entonces yo creo que debemos usar radical. Y aquí, bueno, que un sistema, aquí tenemos, por ejemplo, generalmente cuando hay un sistema de riego, como está todo
a nivel de pequeña escala, pues aquí tenemos mi pozo, que tomamos el agua de mi fuente de abastecimiento. Es mi fuente de abastecimiento, que puede ser el agua subterránea. Tenemos mi pozo, tenemos una zona, una tubería que me lleva hasta mi zona de riego, una redistribución a través de tuberías, por una parte enterrada y otra aéreas o superficie, sobre la superficie, y que me permite aplicar el agua a través de emisores, aspersores. Entonces aquí tenemos realmente todos los componentes de un sistema de riego. Aquí tenemos en un río que podemos tener una bomba, aquí una bomba eléctrica, aquí tenemos eléctrica, aquí por combustión interna, y podemos mandar el agua. También tenemos finalmente mi fuente, mi sistema de impulsión, mi red de distribución para llegar a mi zona de riego, ¿no? Que pudiera ser, si va todo, puede ser un sistema de riego por aspersión, por aquí por goteo, o esta también, o sea, descarga, tenemos una tubería enterrada que descarga a través de un hidrante en un canal abierto y finalmente riega la zona por gravedad a través de surcos, como tenemos aquí, ¿no? Entonces, realmente es una red de canales abiertos y a través de una tubería que se conecta, pudiera conectarse directamente a un canal. Y ese canal, pues de ahí lo traemos entubado y después ya descarga una pequeña regadera, ¿no? Entonces aquí, bueno, es importante en sí diferentes componentes de sistemas de riego, ¿no? Esa sería una parte ya muy definida a nivel de parcela, pero tenemos una parte de extracción. Si tenemos una presa, tenemos finalmente una obra de toma donde estamos extrayendo. Puede venir por gravedad o podemos tener un sistema de bombeo o hay mismo un filtrado. Aquí el orden no necesariamente, donde está la extracción tenemos un bombeo y filtrado. Luego tenemos una conducción. Y luego en la parte de distribución podemos tener algunos elementos o dispositivos de control. Aquí serían ya los emisores, goteros o los surcos, usan directamente, y algunos complementarios, ¿no? Que pudieran no existir, como la inyección de agroquímicos, la parte de protección de la tubería o por presiones, la parte de automatización, algún monitoreo de variables o algunos elementos que me permiten lavar, ¿no? Cualquier parte de mi sistema de riego, ¿no? Y aquí entonces, pues vemos que una parte importante cuando hablamos del método de riego no estamos refiriendo solamente a nivel de parcela, ¿no? No tanto a la parte del sistema de bombeo, aunque, bueno, dependiendo del sistema, pues a ver si se requiere o no se requiere presión. Entonces, por una parte es bueno definir bien o diferenciarlo del método riego, ¿no? El método riego ya es la forma como aplicamos el agua a la zona de raíz, que es parte o un componente o una acción del sistema de riego, función, pero finalmente es bueno saber cuál es el método riego, ¿no? Y aquí, bueno, para ver los diferentes métodos de riegos, es importante, siempre nos gusta comparar qué es mejor, riego por goteo, por aspersión, por gravedad, por pivot central, lo que ustedes quieran. ¿Cuál sería un sistema de riego, sistema de aplicación del riego ideal, ¿no? Pues, del punto de vista así, sería un sistema que su instalación pues, prácticamente fuera muy bajo, su mantenimiento y su operación, que me genere condiciones para el desarrollo cultivo, tanto en la zona de raíces como en la parte ambiental. O sea, que por un lado que no me genere condiciones de saturación, pero tampoco que me permita regar con cierta frecuencia, que me permita generar condiciones de alta uniformidad y alta eficiencia en la aplicación, o sea, que riegue parejo, no como en surcos, con una parte
La parte inicial se riega más, tiene más tiempo, entonces tenemos más lámina al inicio del surco que al final, que me permita reducir esos flujos horizontales, sobre todo escurrimiento. De repente tenemos gastos y que si el surco ya no tiene capacidad de almacenamiento y no cortamos a tiempo, finalmente tenemos flujos por escurrimiento horizontal, subsuperficial, superficial o vertical precolación, ¿no? Que se va fuera de la zona de raíces. Otra cuestión interesante del sistema de riego es de que podamos adaptarnos, ¿no? O sea, a medida que la planta va creciendo, va requiriendo mayor cantidad de agua y la frecuencia, o sea, la frecuencia del riego pudiera incrementarse. O también dependiendo del suelo, que pudiéramos aplicar tasas de aplicación dependiendo de la tasa, la capacidad de infiltración del suelo, ¿no? Toda esta parte son condiciones ideales. Por otro lado, que podemos controlar mejor la contaminación ambiental, aplicamos fertirriego o grandes láminas. Entonces, la idea es que me permita controlar esa posible contaminación por sobreriego, ¿no? Otro es de bajo uso de mano de obra, o sea, que no requiere tanta obra para operar, para mantener o para o instalar, ¿no? También. Que también sea muy fácil de operar y de mantener, o sea, que no se requieran habilidades extraordinarias, que no generen condiciones de saturación cuando se riega, o sea, que tengamos una superficie muy pequeña del área que esté saturada, porque eso genera condiciones anaeróbicas de las raíces y eso va en detrimento de la producción del cultivo. La otra cuestión, que no te interfiera con sus labores o manejo del cultivo. Si tenemos condiciones saturadas, pues la misma maquinaria no puede entrar para realizar diferentes actividades en mi parcela. Y otra parte, que se pueda monitorear su estado, ¿no? O sea, saber cuánto, y eso tiene que ver que pueda yo fácil ponerle medidores o saber cuánta agua estoy aplicando, poder evaluarla, toda esa parte. Y si vemos, pues finalmente, pues todos los sistemas tienen sus contras, sus ventajas, desventajas, y pudiera potencialmente funcionar muy bien, pero si no sabemos manejarlo o saber cuánta agua el cultivo requiere y acoplarse al riego, pues estamos utilizando el sistema de riego de una forma muy deficiente, ¿no? En este caso, yo creo que una vez que vimos que el sistema de riego, hay diferentes sistemas de aplicación del riego. Ese sería en este video lo que estamos explicando. Vamos a ver en forma muy general cuáles son los diferentes sistemas de riego. La clasificación más usual, que está un poco más bien es histórica y cómo fueron naciendo o fueron desarrollándose, pues estamos hablando de la parte de aspersión, que puede ser fija o móvil. O sea, fija, que tenemos todos los aspersores fijos y que permanecen durante todo el ciclo y permanecen en la parcela. Móvil, pues serían de que como el pivote central, el avance frontal, que se van moviendo. O también los cañones, ¿no? Los cañones portátiles, ¿no? Hay los cañones que pueden ser semifijos o también son móviles, o sea, los ponemos y se van moviendo. Entonces hay diferentes tipos de aspersión. En microirrigación estamos hablando de dos tipos. Sería goteo, donde aquí en esa parte, goteo, estamos aplicando el agua a través de emisores o goteros, va goteando, ¿sí? Que pudieran estar en una cinta, o digamos cintilla, o finalmente de una tubería salen pequeños goteros, ¿no? Y por otro lado, la microaspersión, pues son aspersores, es decir, de pequeño tamaño, que riegan en forma mucho más localizada, sobre todo para frutales, ¿no? Entonces sería son más de riego, le llaman también riego localizado. Por otra parte, las superficial o gravedad o rodado, que pues, en muchos lugares le llaman agua rodada, que por acción de la gravedad, pues se aplica el agua en la parte más alta para que el agua circule sobre mi terreno. Si tenemos melgas o bordos, pues finalmente se inundan y poco a poco se va infiltrando
depende de la capacidad del suelo, a la zona de raíces, ¿no? Y por inundación parcial, que sería surcos, de tal manera que tenemos unos surcos y no se inunda totalmente la parcela, sino que a través de los surcos regamos. Y la otra cuestión es en algunos lugares, ahí sobre todo en que tienen manto freático alto, pueden regar controlando ese desalojo del nivel freático, ¿no? Del agua del nivel freático, de tal manera que uno puede subir o bajar el nivel freático para mantener el agua en la zona de raíces y posteriormente bajar. Entonces uno juega con ese nivel freático, ¿no? A estos, finalmente, estos dos ya presurizados, y aquí, pues es difícil, por eso no quiero llamar no presurizados, pero finalmente hay una presión, ¿no? O sea, que pudiera haber, ¿no? En este caso natural, ¿no? Que se genera ciertas presiones por carga natural y que eso hace que el agua suba o baje, ¿no? Entonces, puede ser presurizado en el sentido que requieren una presión, el emisor para trabajar, y muchas veces es artificial a través de una bomba, ¿no? Aún aquí en riego por gravedad puede haber riegos de multicompuertas o de, por ejemplo, tanto en inundación, que puede haber una donde se requiera esa presión para tubería enterrada, y finalmente tenemos algunas válvulas para tipo alfalferas para inundar mi melga, ¿no? O aquí con multicompuertas, que también pudiera haber una de baja presión, tubería de baja presión, donde cada surco tiene un orificio que a través de una tubería con multicompuertas, cada compuerta empieza a regar. Y el superficial finalmente también pudiera requerir en el abrir o cerrar algún tipo de presión, pero realmente. O el otro también es el surcos por pulsos o impulsos, que sería un tipo de surcos especial que también puede requerir presión. Entonces, por eso la palabra de no presurizados aquí sería como no tan aplicable, ¿no? La palabra presurizados. Entonces aquí podemos ver que el mejor sistema, si depende del punto de vista que lo pongamos en la zona de raíces, pues sería microaspersión y goteo, si quieren verlo, ¿no? O sea, dependiendo cuál es mi indicador, ¿no? Por eso uno de los indicadores más usados es la eficiencia de aplicación, ¿no? Que es el indicador más usado, ¿no? Para definir qué tan bueno en mi sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que me dice es cuánta agua lámina requieres y cuánto debes de aplicarle, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en gravedad, en surcos, pues varía de 35 a 85, dependiendo de la longitud del surco, dependiendo del gasto de entrada, la pendiente, muchas características, pero podemos tener altas eficiencias si son surcos cortos, ¿no? Surcos en contornos, a nivel, vean, las melgas a nivel son relativamente eficientes. El pulsos también podríamos tener cierta eficiencia, ¿no? En aspersión, vean el rango, ¿no? O sea, estamos hablando de un rango de eficiencia en la aplicación potencial, en qué rango anda, ¿no? Entonces, dependiendo qué tan buenos lo operemos, el diseño del sistema de riego, podemos operar en buena eficiencia, pero si somos muy malos, podemos tener o el mismo sistema empieza a fallar o empieza a bajar la eficiencia, ¿no? Y mi regulación, te digo, o sea, pues, son de los sistemas que pudiéramos tener más altos, ¿no? La parte de nebulizador, por sobre todo, generan más una nebulización que más tiene problemas de pérdida por evaporación o el viento es muy sensible, ¿no? Y aquí, bueno, una parte interesante de todo esto es de que, o sea, de cada centímetro que le estamos aplicando, finalmente, perdón, de cada centímetro que aplicamos en la zona de raíces, pues requerimos hasta de 2.8, ¿no? O sea, vean, ¿no? O sea, por la eficiencia de 35, ¿no? Si hablamos de 85, pues tenemos aplicar unos 1.2 centímetros para aplicar un centímetro. Esto me dice cuánto, para poner un centímetro en la zona de raíces, cuál es el rango que yo debería aplicar a través del sistema de riego de aplicación. Eso es interesante, ¿no? O sea, cómo un solo indicador pues puede ayudar cuánta agua requerimos, dónde la estamos poniendo. Sin embargo,
ese es un solo indicador, ¿no? Y aunque es muy importante y es uno de los mejores, pues no, uno solo no puede definir el desempeño, ¿no? O sea, porque por otro lado, hay otros, por ejemplo, uniformidad. Puede ser que mi suelo tenga problemas de flujos preferenciales y de una parte o, o la o un problema en forma, ese sería en forma global, ¿no? Una zona sea más arenosa, más arcillosa, no sé. Entonces yo creo que se requiere de otros indicadores para definir qué tan bueno es mi sistema de riego, aunque dependiendo, y eso también sobre el costo, o sea, qué tanto estoy, el gastar, el invertir, voy a invertir en un sistema de riego, cuál es mi ciencia que puedo llegar y qué condiciones le puedo dar. Entonces, la parte tiene que ver también con la parte económica. Entonces, el mejor sistema pues tiene que ver con un beneficio económico, por un lado, por el otro, la parte del punto de vista agronómico, qué condición les voy a dar a mi cultivo y si esa inversión vale la pena hacerla, ¿no? Bueno, esta es una prestación. Estamos haciendo presentaciones conjuntas con la plataforma hidráulica fácil, que es interesante cómo también los compañeros nos han apoyado y les apoyarlos también y que puedan consultarnos y vernos en nuestros canales de YouTube, nos siguen en las redes sociales y muy buenos días y esperamos que nos consulten en estos canales de hidráulica fácil de Comey Irrigación en YouTube y nos sigan en las redes sociales. Muy buenos días y hasta el próximo tutorial y más de este servicio de hidráulica fácil y del Comey. Hasta pronto.